Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos al Mejor para los Mejores. Básicamente, para iniciar, voy a comentar dos asuntos que me sugirieron. El primero es que no se dice LM, sino ELM. Entonces, voy a hacer lo posible para hacer el cambio. Lo segundo es que vamos a intentar hacer videos más cortos. ¿Listo? Bien, hoy vamos a ver qué es un método. Pues para empezar con lo más sencillo y entender por qué a veces uno hace em, ciertos cambios al momento de usarlos y así poderlo conocer mejor. Vamos a empezar colocando simplemente una constante, como por ejemplo un saludo. Y ese saludo vamos a decir que es string. Entonces, el saludo va a ser muy sencillo como hola, buen día. Y cuando tenemos un método como este, si nos damos cuenta, simplemente estamos definiendo el tipo, pues es básicamente una constante, pero es porque no recibe parámetros. Si le colocáramos un parámetro, sería como, por ejemplo, coloquémosle el nombre de la persona. Entonces le vamos a colocar enseguida el nombre del método, el nombre de la persona. Y buen día. Y concatenamos acá el nombre. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el método, el mismo de arriba, pero que ahora recibe un parámetro. Y entonces nosotros podemos jugar acá con distintos tipos. Empezar, por ejemplo, una suma, ¿cierto? Sumamos dos enteros y saldría un entero. Entonces le colocamos acá el número 1, el número 2 y enseguida le vamos a colocar n1 más n2. Listo, ahí ya tenemos nuestra suma. Básicamente, estos parámetros, retomando un poco el tema de qué es una aplicación parcial, estos parámetros tienen que enviarse los dos para obtener el resultado final, ¿sí? Pero si yo quisiera simplemente mandar uno y dejar la función incompleta, eso es lo que se llamaría aplicación parcial, es que mando solamente un parámetro y el segundo quedaría pendiente para ser enviado. ¿Listo? Voy a compilar acá pues para asegurar que esto esté bien. Entonces, bueno, me está diciendo que este saludo con nombre, pongámosle. Listo. Bien, ¿para qué vamos a hacer eso? Voy a mostrarles el ejemplo de poner el resultado de esta suma, por ejemplo, acá al final del nombre. Entonces, acá concatenemos al final la suma. Entonces, coloquémosle aquí paréntesis, suma, mandémosle 3 más 6. Listo. Y todo esto le vamos a colocar bueno, si lo vemos así, el único parámetro es el 6. Se me fue el más. Listo. Entonces acá inmediatamente me está diciendo que como todo lo estoy manejando en string, entonces que el entero que resuelve la suma no es válido. Nos sugiere usar este string from int, lo colocamos acá y básicamente podríamos convertirlo a string y ya funciona. Listo. Ya teniendo esto, ahora sí vamos a hacer el ejemplo de la aplicación parcial. ¿Qué es la aplicación parcial? Puedo quitarle un parámetro, entonces le vamos a quitar el 6. ¿Sí? Entonces vamos a darle simplemente 3. Y listo. Si se fijan, acá hay un error, pero digámoslo así, es que nos está diciendo que para que nos dé el entero final, ¿sí? Para que nos dé el entero final, le hace falta un entero para producir ese entero. ¿Listo? Entonces, este parámetro de acá es el que nos hace falta enviarle. Bien, vamos a colocar esto en un let-in para que sea más cómodo. Pongámosle número. Y me va a llevar esto para allá. Listo. Ahí ya tenemos entonces el parámetro aparte. Si yo me quisiera inventar una función, bueno, coloquémosla acá arribita en el let-in. Si yo me quisiera inventar una función que simplemente llamémosla sumar 3,
sumar 3. Y le colocamos acá, suma 3. Esta función, pues nuevamente le falta ese parámetro, ¿correcto? Pero si yo lo coloco acá abajo y le mando el 10, obviamente el 10 se lo va a mandar a sumar 3, que era el que le faltaba un parámetro, ¿correcto? O sea, si yo le coloco acá la definición, coloquémosla acá con 2 puntos, a esta función, como decía en la explicación anterior de la consola, era un entero que produce un entero. ¿Listo? Entonces, este entero, este parámetro inicial, es el que le vamos a mandar acá con el 10. Entonces, sumar 3, donde yo lo use, siempre le va a faltar un entero. Ya una vez enviado, pues completaría la aplicación por completo y obtendríamos el valor final. Ahí está. ¿Listo? Obviamente podemos inventarnos, por ejemplo, un método, digamos si tenemos el método multiplicar, multi, y el método multi cogemos dos enteros y producimos otro entero. Supongamos, coloquemos el n1, n2 y coloquemos acá n1 por n2. Listo. Acá tenemos la función multi. Pero podemos crear la función duplicar. O por 2, o probablemente duplicar. Listo. Entonces la función duplicar va a recibir un entero y me va a volver un entero. Perdón que acá era 2 puntos. Listo. Bien, entonces la función duplicar, pues podemos usar multi para eso. Entonces vamos a ponerle n al número, y cogemos multi y le mandamos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que multi, le mandé solo el 2, ahora me falta mandarle el otro, entonces le vamos a mandar num. ¿Listo? Hasta ahí completaríamos la función multi que requería dos parámetros. Listo, ahí funciona. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Es no mandar explícitamente este valor acá, sino lo podríamos quitar. Entonces podemos hacer algo como esto. Algo así. ¿Por qué razón? Porque LM sabe cuando una función queda sin completar. Listo, pongámosle acá duplicar p de prima para que no se confunda ahorita al compilar. Entonces, multi requiere dos enteros para generar uno. Si yo este multi le quito el num, le quito acá también el num, esto de aquí ahora requiere un entero para generar un entero. Entonces, este entero primero es el que está faltando. Y entonces, por eso no es necesario ponerlo acá para poderlo mandar al fin y al cabo al final, porque él siempre va a saber que le falta un parámetro y lo puede colocar al final. Vamos a ver esto. Si yo uso duplicar, digamos acá, coloquémosle, digamos que número, ahora ya no vamos a usar este de suma, sino vamos a usar duplicar. Duplicar, vamos a mandarle 10. Listo. Entonces, el número simplemente, el número que le falta para duplicar sería 10, entonces lo recibe acá y completa la función. Listo, obviamente ahí nos va a funcionar la compilación. Si ahora yo uso duplicar p, ¿por qué funciona también? Ahí también funciona, si se fijan. Duplicar p funciona porque como yo estoy definiendo multi2 y multi2 es este mismo, pero sin este parámetro, entonces él ya sabe que el entero inicial va a producir un entero al final. Entonces, que es lo mismo que yo definí aquí. LM sabe cuando le falta un parámetro y por eso no es necesario especificárselo de esta manera. ¿Listo? ¿Por qué explico esto? Porque es muy probable que veamos cambios o que creemos varios métodos y después ya no se coloque este parámetro, entonces uno suele sentirse perdido si no ve explícitamente el parámetro. Entonces es importante entender que uno puede crear la función, poner el parámetro y luego dentro, al llamado de otra función, mandárselo, o podemos simplemente no colocarlo y poner la función sin el parámetro de entrada, porque él automáticamente sabe que le falta uno y se lo va a colocar. Bien,
Eso es básicamente respecto al tema de qué es un método y cuál es, cómo funciona la aplicación parcial. Y vamos a ver entonces lo que es una función lambda. La función lambda simplemente nos permite almacenarla de una forma muy sencilla en alguna declaración o colocarla de una forma anónima dentro del llamado de otra función. Entonces, coloquémosla acá sencilla. Por ejemplo, llamemos un método multi 3 o algo así, donde nos va a permitir colocar tres números y con esta flecha indicamos qué es lo que vamos a hacer luego de haberlo declarado los parámetros desde este backslash. Entonces vamos a colocar a multiplicar el L1, el N2 y el N3 para obtener un valor total final. Este multi3 lo vamos a poder usar acá. Coloquemos 10 números, 3 números. Listo. Entonces ahí colocamos los 3 números que nosotros queremos multiplicar. Lo más importante siempre es tener en cuenta que todos los parámetros se pasan con espacios. ¿Listo? Al igual que, por ejemplo, el HTML, si esto es una función, el botón, supongamos, es una función, el primer parámetro es este completo, este array completo, y el segundo parámetro es este array completo hasta acá. ¿Listo? Entonces, el botón recibe 2 parámetros. Entonces, asimismo, el multi, como lo definí aquí, que recibía 3 parámetros, pues entonces los vamos a colocar acá separados por espacio. También podemos colocar la definición en la parte superior, si queremos. Entonces vamos a colocarle entero, 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 supongamos así sencillo. Esto es opcional, pero pues a veces permite ayudarse uno mucho a organizar. Listo, esto es básicamente una función lambda. Cuando nosotros la definimos así asignándolo a alguna declaración, la podemos usar como si fuera un método, así como si fuera uno de estos de acá. Es totalmente válida colocarla aquí o acá o donde ustedes lo necesiten. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tenemos un array de números. Inventémonos aquí, hagamos un eh, duplicar número. Listo, hagamos un duplicar número. Pero entonces esos números van a ser arrays. Entonces vamos a hacer un list map. A pesar de que no se ha explicado el list map, recibe un parámetro que es una función que le va a hacer algo a cada uno de los elementos de un array. Y aquí vamos a colocar el array con los números. Entonces vamos a colocar el número 1, 3, 10, no importa. Entonces básicamente, ¿qué hace el map? El map lo que hace es, a cada uno de los números, coge número por número y a cada uno de los números les hace algo. ¿Listo? Entonces vamos aquí dentro, es donde se coloca la función que vamos a aplicarle a cada uno de los números. Entonces vamos a usar una función lambda para acá. Le colocamos backslash, el número, pongámosle un nombre, n, y vamos con la función, con la flecha, vamos a colocarle qué le vamos a hacer a ese número. Entonces va a ser n por 2. Y listo. Entonces fíjense que las funciones lambda también sirven para definirlas en partes de forma anónima. ¿Listo? O como también si quieren, podrían llevarse esto a otro lado y le colocan acá de duplicar. Y le definen duplicar acá. Tal cual como se explicó arriba en multi3. Entonces ya de esa manera ustedes pueden usarlo a su gusto y ahí basado en las necesidades de lo que estemos implementando en ese momento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Aprovechar aquí a veces, por ejemplo, los métodos que ya tenemos creados. Por ejemplo, habíamos hecho este método duplicar, que hace lo mismo que es multiplicar por 2, ¿no? Entonces, pues usémoslo, duplicar y recibe el número. Entonces usemos este duplicar acá. Entonces usamos es duplicar y n. Y listo. Ahí sería, entonces básicamente el número por número que vaya entrando acá, lo estaría pasando por la función duplicar, que lo que hace es multiplicarla por 2. Bien, vamos a revisar acá qué errores tenemos, porque la idea es dejar esto bien. Está diciendo que yo lo definí, miren, que yo lo definí con 2 enteros y produce 1, y en realidad eran 3 enteros que producen al final 1. Entonces, falta en la definición acá colocarle otro para que ya funcione la compilación. Listo.
Ahí ya funcionó. Esta vez el ejercicio era muy sencillo, simplemente conocer un poco sobre las funciones. Eh, para terminar, quiero colocarles acá un ejemplo, simplemente duplicar como recibe un parámetro. Fíjense lo chévere acá de duplicar, como ya recibe un parámetro y este parámetro se lo estábamos mandando así, es totalmente equivalente a colocar la función duplicar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos parámetros le faltan a duplicar? Le falta un parámetro. Y como se dieron cuenta, cuando lo colocamos de esta manera, como se dieron cuenta, el parámetro que llega es el que se le va a aplicar a esa función. Entonces hacer esto es igual que colocar la función aquí, duplicar. ¿Listo? Bien, ahí vimos un poquitico también del ISMAP y cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios, sugerencias o de temas también que quieran que toquemos, problemas que tengan en el momento de implementar o dudas, me pueden dejar ahí cualquier cosa, pues nos estamos hablando para hacer más videos aclarando el tema. Muchas gracias.